Hugo llevaba muchos años tocando la trompeta. No era principiante. Sabía estudiar, sabía cómo colocar la embocadura, pero un día pasó a empezar algo muy pequeño, una sensación rara, nada grave, solo una pequeña falta de control. La mayoría de músicos la pasan por alto. Hugo también la ignoró. Todo empezó con algo muy pequeño. Una nota que antes salía fácil, ahora costaba más. No siempre, solo a veces. Y Hugo pensó, estoy cansado. Ensayó más, repitió el pasaje, otra vez, otra vez, otra vez. Pero cada vez tenía que pensar más en los labios. Antes el movimiento era automático. Ahora tenía que vigilarlo. No era dolor, era más bien una sensación extraña, como si el labio no supiera exactamente qué hacer. El sonido salía, pero no igual. Un poco menos estable, un poco menos claro. Hugo empieza a hacer lo que hacen muchos músicos. Controlar más, mirar más el espejo, fijarse más en la embocadura, corregir cada detalle, como aprieta ahora un poco más, coloca mejor, coge más aire. Ahora tocar requiere más esfuerzo. Antes tocaba, ahora vigila. Antes pensaba en la música, ahora piensa en los labios. Algunos días todo va bien, otros en cambio no. Y eso es lo que más confunde, porque no parece una lesión, no parece algo grave, solamente una sensación rara. Hugo empieza a partir de entonces a notar algo más. Cuando toca pasajes rápidos, el labio parece responderle con algo de retraso. Otras veces se tensa demasiado. El sonido no sale limpio, pero solo le ocurre tocando la trompeta. Fuera del instrumento, todo es normal. Y eso es lo que precisamente hace que muchos músicos ignoren la señal. El problema de Hugo no era el cansancio, ni tampoco la técnica. Era que el cuerpo ya había mandado una señal que muchos músicos ignoran. Antes de que aparezca la distonía completa, muchos músicos sienten síntomas como los que tuvo Hugo. No es un espasmo grande, tampoco es un bloqueo total. Es algo más sutil y más pequeño. Es una pérdida muy leve del control automático. El cuerpo entonces ya no responde igual de fácil. Cuando tocas un instrumento durante años, el cerebro crea lo que se llama un mapa de movimiento. Ese mapa controla labios, aire, mandíbula y lengua. Todo funciona como un sistema, pero si ese sistema empieza a recibir señales de tensión, el mapa puede volverse confuso. Entonces es cuando aparecen pequeñas señales. Muchos músicos cuentan cosas como estas. Una nota que antes era fácil, ahora cuesta. El labio se tensa demasiado, el sonido pierde estabilidad. Aparece una sensación rara de control. El músico empieza a vigilar su embocadura. No son síntomas graves, por eso mismo se ignoran. Lo que muchos músicos hacen es que cuando aparece esta señal, muchos hacen lo mismo. Practicar más, corregir más, controlar más. Pero ten en cuenta que el cuerpo aprende por repetición. Si repites movimientos con tensión, el cerebro y el cuerpo aprenden tensión. Investigadores como Eckhart Altermiller explican algo importante. La música mezcla dos cosas muy fuertes: placer y miedo a fallar. Cuando esas dos emociones se mezclan durante años, el sistema motor puede alterarse. Y la señal se ignora por lo que te dije anteriormente, porque no duele, porque tampoco es constante, porque algunos días hasta desaparece, y porque el músico piensa, solo necesito estudiar más. En trompetistas y otros instrumentistas de viento, pueden aparecer como embocadura inestable, ataques inseguros, sensación rara en los labios, dificultad en el registro agudo. Es lo que algunos especialistas llaman distonía de embocadura en fase temprana. Durante años se pensó que la distonía era irreversible. Hoy sabemos que el cerebro puede reorganizarse, pero el primer paso consiste en reconocer la señal, no ignorarla. En estos casos, lo último que necesita un músico que está padeciendo estos síntomas son promesas vacías, motivaciones de frases de café, motivaciones de sobrecitos de azúcar. Es decir, eso lo único que le hace puede ser sentirse mucho peor. Así que nada de decirle todo tiene solución. No lo hagas porque te puede tirar su trompeta a tu cabeza. Muchos músicos creen que la distonía es algo que aparece de repente, pero hay muchas veces en las que el cuerpo ya lleva avisando. Pequeñas señales, pequeñas pérdidas de control, pequeños cambios, y cuando esas señales se ignoran, el cuerpo aprende algo nuevo, algo que luego cuesta mucho desaprender. La distonía no aparece el día que el cuerpo deja de obedecer. Empieza mucho antes. Si a ti también te ha resonado la historia de Hugo y te ves también o conoces a alguien que esté padeciendo algo parecido, pásale este vídeo.
También tengo algo para ti si has notado algo que resuene contigo. Ve a la descripción de este vídeo, verás que hay un formulario. Respóndelo. Es un programa de coaching mental llamado Transformación Musical Brutal y es para músicos como tú. En algún momento han sentido miedo a el error, miedo a fracasar, miedo a emitir, miedo a algo en concreto. O también ha podido ser que sientas una ansiedad musical antes de un escenario, se haya convertido en un estrés escénico, todo ello y mucho más. O también es posible que ni una cosa ni la otra, pero también estás sintiendo que estudiando en tu casa eres un crack, va todo sobre ruedas. Y llega el día de la clase, o a un concierto, o a un escenario donde tienes que tocar una audición, y no eres el mismo. Por lo que sea, bajas mucho tu rendimiento y no sabes por qué. Pues bien, te he de decir que si estás sintiendo que esto resuena contigo, este programa es para ti, porque no tiene nada que ver el tener que luchar para tocar tu instrumento. Es más bien cuando tocar deja de ser una lucha. Nos vemos en el siguiente vídeo. No te olvides de darme un like. Chao.